Desde la parroquia del Espíritu Santo, Barranquilla, Colombia, te habla el Padre Charly García. Hoy el Evangelio de este viernes nos presenta a dos ciegos que se acercan a Jesús y que le gritan y claman a Él y le invocan, reconociéndolo como el título mesiánico por antonomasia: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. De repente dice el texto que al llegar a la casa se acercaron los ciegos. Me da la impresión que Jesús no los oyó, no sé, pero los ciegos siguieron a Jesús, lo que significa que no estaban totalmente ciegos, o había alguien que los acompañaba y los llevaba. La cosa es que cuando Jesús llega a la casa donde tenía que llegar, los ciegos también llegan a donde Él. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo que le suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos y Jesús les encargó severamente que nadie se enterara de lo ocurrido. Pero conforme se fueron alejando, empezaron a difundir su fama por toda la región. Entonces llegan ante Jesús a pedir un milagro concreto. Ellos lo están solicitando. Jesús no es quien toma la iniciativa. ¿Cómo responde Jesús cuando una persona es la interesada a ser sanada por Jesús? Jesús le hace una pregunta: ¿crees que puedo curarte? Cuando Jesús toma la decisión de curar, Él la toma. Pero cuando nosotros la tomamos, hay una pregunta y se necesita de alguna manera un crédito de fe. Se necesita alguien que le apueste a Jesús, alguien que sea capaz de depositar su fe en Jesús. Por eso le pregunta: ¿cree que esto va a suceder? Y ellos le dicen: Señor, creemos. Sí, Señor. Jesús le tocó los ojos y miren cuál fue su oración: que le suceda conforme han creído. Ellos creyeron. Jesús se apoya en la fe de ellos y desde la fe de ellos ocurre el milagro. Nosotros queremos que Jesús nos cure desde la fe de Jesús, pero no somos capaces de poner nuestra fe en juego. Queremos que Él nos lo dé todo y no queremos incomodarnos. Queremos que nos conceda ese milagro y ni siquiera oramos, ni siquiera ayunamos para hacerle ver al Señor que lo que le estamos pidiendo es realmente importante. No, hermano. Si tú quieres que Dios te responda, empieza por tener una fe activa. Empieza por creer, por proclamar y por confiar en Él. Conforme a tu fe te será hecho. Lo que sí parece inaudito es que a un par de ciegos curados Jesús le dice: no se lo cuenten a nadie. ¿Qué querría Jesús? ¿Que siga caminando con el bastoncito? Yo no llego a entender. Obviamente que una persona que fue ciego y ahora ve, no se va a encerrar en su casa, se lo va a contar a todo el mundo. No es que los ciegos hayan sido desobedientes al mandato de Jesús. Jesús, al decirle no se lo cuenten a nadie, lo que está diciendo es que quiere que las personas se acerquen a Él por Él mismo y no por sus milagros. Obviamente un ciego curado por Jesús no se va a quedar callado, sino que lo va a proclamar y su fama se va a extender por toda la región. Querido hermano, ¿cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es el milagro que necesitas en este momento en tu vida? Apuéstale a Jesús, conforme a tu fe se te concederá. Que el Señor te bendiga.